Nosotros queremos alcanzar a aquellos que han dejado de congregar, aquellos que ya no están con Cristo Jesús, aquellos que se apartaron. Queremos llegar a ellos, aquellos que tienen una imposibilidad de salir de su casa. Hay hermanos que no tienen la capacidad de salir de casa. Queremos estar con ellos y queremos tener relacionamiento. Entonces queda ahí nuestro WhatsApp, no es solamente para un pedido de oración, sino también para poder tener un relacionamiento, para poder estar bendiciendo la vida de cada uno, ¿sí? Vamos entonces a compartir la palabra de Dios ahí en Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Amén. Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Y dice la palabra de Dios: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Bendito sea tu nombre, Padre, y te agradecemos por tu palabra, Señor. Pedimos que ella venga, Señor, a obrar en nuestros corazones. Venga, Señor, a fructificar en nuestra vida. Queremos, Señor Jesús, más de ti, Señor. Purifícanos, lávanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Dios, en esta noche. En el nombre de Jesús, esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Coloqué el título del mensaje: nada hay semejante a Cristo. Nada hay semejante al Cristo. Y hay en medio del versículo 9 va a decir eso: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y ya podemos reflexionar y meditar en estas palabras, que no hay nada semejante a Cristo. No hay nadie como Él, decía una de las alabanzas, una de las adoraciones, en cuanto confesábamos a nuestro Señor Jesús: no hay nadie como tú, Señor. Eres precioso, eres glorioso, eres hermoso, eres bello, Padre Santo. Eres magnífico, eres grande. No hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo deja en su palabra, nos deja escrito para que podamos entender: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice su palabra. No hay otro que podamos llamarle Dios. Habrán algunos que quieran tener una semejanza, pero no lo hay. No, ni siquiera alcanza. Ni aún el hombre, que aún a veces el hombre se cree Dios, es igual a Dios, es semejante incluso, por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Padre. Pero no hay nada semejante a Dios. Y saber eso, a nosotros que seguimos a Cristo, aquellos que buscan conocer a Cristo, aquellos que buscan caminar con Cristo, es muy importante. Porque nos hace entender de que nosotros tenemos un lugar y Dios tiene, Él tiene el control y el dominio, Él tiene la autoridad, Él tiene su potestad, Él es autoridad en sí mismo, Él es soberano. Y eso quiero que veamos entonces en esta noche, parte de la deidad de Cristo. Y una de las cosas que quiero compartir es que Dios es soberano. Lo que estamos viviendo hoy es parte de su soberanía. Los momentos que estamos atravesando en este tiempo son parte de la soberanía de Dios. No es que está fuera de control, no es que Dios no tiene control sobre esta situación. No hay algo que no haya sido establecido por Dios. Todo fue permitido o llevado a cabo por su mano de poder. Todo fue permitido por Dios o todo es llevado a cabo por la mano de nuestro poderoso Señor Jesucristo, de nuestro Dios. ¿Será que la humanidad se ha puesto a pensar en este tiempo en el llamado de Dios? ¿Será que el hombre está pensando en el tiempo que estamos viviendo, en medio de este tiempo donde tenemos cuarentena en la mayoría de los países, donde las personas quedan en su hogar? ¿Será que está teniendo el tiempo para pensar sobre el llamado de Dios? ¿Sobre lo que es Dios en su vida? ¿Sobre la importancia de conocerlo, de vivir con Él, de caminar con Él? ¿Sobre la importancia de la salvación? La mayoría de la humanidad sabe de Cristo Jesús.
pero gran parte de la mayoría no sigue a Cristo Jesús. Su palabra nos enseña que su pueblo se va alejando de Dios. Por eso es que en muchas partes Él los llama a su pueblo, buscadme, buscadme. Pero hablando sobre la humanidad, ¿será que el ser humano estará viendo el llamado de Dios, la oportunidad de salvación? Y es algo en lo cual tenemos que compartirles a ellos, aquellos que no conocen a Cristo Jesús, porque es su oportunidad de poder tener comunión nuevamente con Dios. Comunión y salvación, redención a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que nosotros, su pueblo, nos hemos detenido a pensar cómo estamos viviendo la vida con Cristo? Nuestro relacionamiento con Cristo. Gloria a Dios si es así. Pero si no, es tiempo para poder meditar, es tiempo para poder pensar, es tiempo para poder ver nuestro relacionamiento con Dios. Nuestra intimidad con Dios. Nuestro vivir con Dios. No es solamente conocer las Escrituras, no es solamente conocer de Cristo, es conocer a Cristo Jesús. Vivir con Cristo Jesús. Escuchar a Cristo Jesús, caminar con Cristo Jesús. El ser humano busca relacionamientos y es algo normal porque Dios lo creó. Dios creó la necesidad de estar juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué es bueno? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es necesario. Dios se alegra al estar con el hombre. Vimos en prédicas pasadas que Dios se alegra en bendecir al hombre. Dios se alegra en ver la vida del hombre alegre, contenta por lo que Dios provee. ¿Será que nuestra vida está en continuo relacionamiento con Dios? Y sí, es necesario meditarlo, es necesario pensarlo, reevaluar. Una prédica que fue dada hace poco y decía en uno de los textos bíblicos que eran compartidos es que el juicio comienza por casa. Es necesario vernos nosotros mismos cómo estamos, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vuelvan a Cristo Jesús. Entonces Dios quiere que su pueblo se salve, Dios quiere que se salve de algo que está establecido. ¿Será que algo está aconteciendo en la vida del hombre con Cristo? Tiene que acontecer algo en nuestras vidas en este tiempo. Tiene que pasar algo en la vida en este tiempo, en nuestras vidas. Pasa algo, tiene que acontecer algo en la vida del hombre, en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios. Pasa en nuestras economías, tiene que pasar en nuestra vida algo. El Espíritu Santo viene a renovarnos, a transformarnos, a preparar su iglesia, a preparar su novia, y necesitamos estar preparados, iglesia. Nosotros necesitamos tener encuentros con Dios a diarios, tiempos con Dios a diarios. Necesitamos de nuestro Señor. Necesitamos de nuestro buen Padre. Y eso lo podemos a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que nosotros necesitamos buscarlo a Él. No alejarnos, sino buscarlo a Él, encontrarnos con Él. Lucas capítulo 16 va a decir, había un hombre rico, Lucas capítulo 16, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó su voz, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dando voces dijo, Padre, Abraham, ten misericordia de mí,
y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro es, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a hallar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El hombre cree en sus buenos pensamientos, en su razón, en su razonamiento, cree que alguna cosa ayudará a que el hombre a Cristo, pueda ver a Cristo. Pero la palabra de Dios es suficiente y es lo que necesitamos para ver a Cristo Jesús. Aún le estaba diciendo a Abraham: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los... Aun cuando un muerto se levantase, no conseguirán prestarle atención. No será algo que lo lleve a Cristo Jesús. Podrá haber alguna excepción, pero Dios está hablando, Dios está diciendo: eso no hará que cambie su corazón, eso no hará que cambie su forma de pensar. Porque lo que cambia es la palabra de Dios que Dios da y que da a través también de sus siervos. A través de la palabra, pero también a través de sus siervos. Bendito sea el nombre de Dios. Y mire aún en Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y en aquel tiempo, en el tiempo donde estaba nuestro Señor Jesucristo, donde estaba Él en cuerpo, se les presentan escribas y fariseos. ¿Y a quién hacían, de qué pueblo hacían parte los escribas y los fariseos? Bueno, del pueblo de Dios, de los escogidos de Dios en aquel tiempo. Y los escribas y los fariseos se acercan a Cristo y le dicen: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y estamos en el capítulo 12 de Mateo. Y capítulos anteriores, Dios está mostrando señales, Cristo está mostrando señales. Mas los fariseos y los escribas se acercan y piden señal. Y Jesús les responde y les dice: la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Qué está diciendo? Que los que demandan señal son la generación mala y adúltera. Son personas que están buscando lo suyo, que quieren ver lo suyo, conforme a sus pensamientos quieren ver a Cristo Jesús. Y Jesús le responde a esa generación mala y adúltera. Hoy en día tenemos aún esa parte de esa generación. Dios nos libre de ser parte de esa generación, que esperan señales, que quieren demandar señales. Y Cristo les responde: pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y va a hablar de ahí, de cómo Jonás estuvo en el vientre 3 días y 3 noches, así va a estar nuestro Señor Jesucristo. Y Dios ya nos dio señales. Y Dios hizo milagros en nuestras vidas. Dios hizo milagro en tu vida. Dios ha hecho señales en tu vida. Dios ha obrado en tu vida. Y Dios quiere que podamos ir a Él a través de Cristo Jesús y a través de su palabra. Su palabra es verdad.
Eso es lo que necesitamos ver nosotros en esta noche, lo que necesitamos ver nosotros cada día que pasa nuestra vida. Necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos tener un encuentro con Él, necesitamos esperar de su palabra, esperar de eso que nos alimenta, que es la palabra de Dios. Y eso es lo que busca Dios de su pueblo, un pueblo que lo busque en espíritu y en verdad, que se encuentre con su Salvador, que tenga un relacionamiento. Eso hacemos, iglesia, eso buscamos, iglesia, eso necesitamos hacer. Bendita sea la palabra de Dios, que nos va guiando y nos va orientando. Y quiero compartir un texto más sobre este tema en Isaías 14. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Y estamos hablando sobre la soberanía de Dios, sobre que Él está determinando, Él determinó, Él permitió lo que pasa en esta vida. Y también Él es el que lleva a cabo, Él toma la decisión de llevar a cabo algunas cosas. Por eso es que en Isaías capítulo 14 entendemos, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Cuando Dios decide algo, Él lo hace. Leíamos y sabemos y conocemos aquel texto, que Dios no es hombre para que mienta. Entonces no es algo que los tiempos que estamos viviendo, no es algo que está improvisado. Dios ya sabía de estos tiempos. Dios sabía del tiempo que íbamos a pasar cada uno en medio de nuestra cuarentena. Y Dios quiere que sepamos de que es un tiempo oportuno para encontrarnos más aún con Dios, para preparar nuestras vidas, para escuchar atentamente a Él. A veces es necesario tener un tiempo a solas. Es necesario tener un tiempo en el cual podamos llegar a meditar y a pensar. Generalmente el ser humano, según nos habla la palabra, le gusta estar bien y de fiesta es fiesta. Pero hay momentos, como en el momento de luto, como habla un Proverbios, que son necesarios. ¿Para qué? Para poder pensar y meditar. Entonces, el cristiano no puede olvidar de que cuando lee la palabra, cuando ora, también necesita meditarla. Y una vez meditada, una vez entendiendo lo que Dios está deseando de nuestra vida, lo que está queriendo de nuestra vida, entonces tenemos que obedecerla. No hay cuarentena para Dios. Dios no está encerrado. Dios no está limitado. Él sigue obrando en todo aquel que se inclina a su soberanía. Si tú y yo nos inclinamos ante la soberanía de Dios, Él obrará. Dice su palabra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque llega el tiempo, llega el momento donde todos confesaremos, sea que uno crea o que no crea, sea que uno acepte o uno no acepte, llegará el día en que todos se doblarán delante de Cristo Jesús y confesarán que Él es el único Señor. Por eso es bueno inclinarnos ante la soberanía de Dios. Saber de que es un tiempo donde Dios está hablando con la humanidad, Dios está hablando con su pueblo. Y recibir su palabra, recibir lo que Él nos está hablando, lo que Él nos quiere enseñar, cómo Él nos quiere preparar. Estar en relacionamiento con Él, porque Dios es soberano. Dios tiene poder, iglesia. Dios tiene poder, querido oyente, querido amigo, amiga. Dios tiene poder. Dios no necesita del hombre para realizar lo que Él determinó. Algunos creen que Dios necesita de nosotros y somos nosotros en realidad que necesitamos de Él. Lo establecido por Dios es para dar gloria a su santo nombre y para recibir sus bendiciones. Él ya estableció cosas y es para que la tierra, la humanidad, los animales, su creación dé gloria a Dios. Y también lo que Él estableció es para que nosotros recibamos la bendición de nuestro buen Padre Celestial.
Como hijo de Dios, nosotros queremos ser bendecidos por nuestro Padre. El ser humano, aun cuando no quiera seguir a Cristo, quiere recibir las bendiciones de Dios. Todos, algo que me llama la atención, la mayoría quiere ir al cielo, pero nadie quiere vivir en esta tierra como Cristo manda, o pocos quieren vivir. No es que estoy queriendo decir que nadie, obviamente, ¿cierto? Es una expresión. Pocos son los que quieren vivir con Cristo Jesús conforme Él habla. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, «Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría». Y el Señor nos enseña que para recibir sus bendiciones nosotros necesitamos guardar su palabra. Dios tiene el poder para bendecir nuestra vida. Y a partir del versículo 13 Él empieza a decir, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre. Está queriendo decir, te bendeciré de una manera grande. Bendeciré tu vida. Verás la bendición de Dios. Sabrás que es la bendición del Señor. Y los que te rodean sabrán que Dios está contigo. Bendice tu vida. A veces esperamos que la bendición sea una. Lo que nuestra imaginación espera cuando escuchamos la palabra bendición. Pero la bendición que Dios nos habla es esa bendición de tener la comunión con Dios, ese relacionamiento y todas las demás cosas que uno pueda llegar a necesitar y aún querer, según la voluntad de Dios para nuestras vidas. Veíamos recién el rico y el Lázaro. Veíamos cómo este hombre, el rico, gozaba de bienes. ¿Y Lázaro? ¿Será que tenía alguna bendición? Era bendecido por la presencia de Dios. La bendición de la presencia de Dios lo llevó a que él estuviese gozando de la presencia de Dios. Pero las bendiciones materiales, humanas, caídas, o sea, aquellas que las que nos alejan de Dios. Porque lo material no quiere decir que tengamos cosas materiales sea una maldición, sino que lo malo es abrazar, querer lo material, terminar queriendo lo material. Entonces, lo que Dios quiere darnos es todo lo que necesitamos, lo que deseamos y que esté conforme a su voluntad para nuestra vida. Cada uno es diferente y Dios sabe qué es lo mejor. Y Lázaro tuvo esa bendición. Lázaro fue bendecido con el cuidado, el confort, el ser fortalecido en cada uno de sus días. ¿Tenía situaciones difíciles? Sí. ¿Pasaba momentos difíciles? Sí. Es que Dios no nos dijo que no íbamos a pasar enfermedad. Dios no nos dijo que no íbamos a pasar momentos tristes. No, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo sé cómo alegrar tu corazón en medio de los conflictos, en medio de las tristezas. El cristiano, o algunos cristianos, mejor dicho, algunos cristianos, creen que virus como el del COVID-19 no les va a llegar. Y conozco cristianos que les ha llegado el COVID-19 y no por eso son malos cristianos. En la cultura judía de aquel tiempo se creía que cuando uno estaba en enfermedad el pecado había llegado en la vida o estaba mal en relacionamiento con Dios, pero no es así, la palabra de Dios no nos enseña eso. Pero Dios permitió que algunos cristianos pasen por este virus actual.
Y algunos creen que no les va a tocar. Si Dios nos está diciendo que tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Si tenemos que tomar ciertas protecciones, tenemos que tomar ciertas protecciones. No estar diciendo no me va a pasar nada porque soy un hijo de Dios. No, no te va a pasar nada si conforme a la voluntad de Dios Él no quiere que te pase nada. En cualquier aspecto de la vida. Pero si Él quiere y permite, Dios es soberano. Pero también Dios tiene poder. ¿Para qué? Para bendecirte, para amarte, para multiplicarte, para bendecir el fruto de tu vientre, para bendecir el fruto de tu tierra, para bendecirte de una manera sobrenatural. Entonces, gloria a Dios por su soberanía, gloria a Dios por su poder, porque Él sabe lo que es bueno para mi vida, Él sabe lo que es bueno para tu vida. Y Él siempre te sustentará, como Él dice, Él es quien dice, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria sea el nombre de Jesús. Elegir vivir con Cristo no es solo una expresión, una oración. Es decidir hacer su voluntad en cada momento. Las decisiones de nuestras vidas tienen que estar sujetas a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? La Biblia nos enseña cuál es su voluntad para cada decisión que tenemos que tomar en nuestras vidas. Desde la más pequeña e insignificante hasta la más compleja y difícil. Dios tiene poder para guiarte. Es solamente inclinarnos delante de Dios, reconocer su soberanía y su poder, saber de que Él tiene el control, saber que Él permite, Él tiene la voluntad permisiva de las cosas y doblegarnos a Él en humildad y reconocer, como decía el Salmos, que mejor son sus estatutos. No me dejes apartarme de tu verdad. Padre Dios de la gloria, te agradecemos, Señor Jesús, porque nada hay semejante a Cristo, nada hay semejante a ti, Señor Jesús. Y Padre, tú tienes la soberanía y el poder, Dios mío. Y tú puedes enseñarnos e instruirnos a caminar, Señor, en tu palabra, a vivir en tu palabra, Dios de la gloria. Y qué bueno es, Señor, qué delicia es, Señor Jesús, el vivir en tu palabra, Señor, el caminar contigo, Señor, porque tú dices que nos amarás, nos bendecirás y multiplicarás, Señor, las bendiciones sobre nuestras vidas, Padre. Queremos más de ti, Señor. Como decía la alabanza, la adoración, quiero más de ti, Señor, más de tu presencia, Señor. Quiero más de ti, Señor Jesucristo. Necesitamos más de ti, Dios de la gloria. Confiamos en ti, Padre. Sabemos que tú nos guardas y que buscas lo mejor para nuestras vidas. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Gracias por amarnos, gracias por poder recibir el amor. Gracias por amar a tu pueblo, Señor, aquel que nos está escuchando, aquel amigo, aquel oyente, Señor. Gracias por amarlo, Señor.